Buenas noches. En el video de hoy voy a hablar sobre el rock y su influencia en la política argentina. Vamos a ver cómo se dieron etapas y diferentes eventos en los que el rock marcó un importante rasgo y una influencia notable en la expresión política en Argentina, sobre todo durante la época de la dictadura militar. Tenemos como los iniciales impulsos al rock, pues fue un medio de rebeldía y protesta en contra del régimen. Igualmente, un gran impulso fue durante la época de la Guerra de las Malvinas, donde se dio la prohibición de la difusión del idioma inglés en la radio por parte del general Galtieri. Esto nos lo dice Vivian Colonia y Mauricio Cuellar, lo que envió al rock al primer escenario en el ámbito nacional en la radio, en las estaciones de radio. Igualmente el efecto Malvinas en el rock, ya existían artistas que eran desconocidos o estaban en un mercado, por decirlo, underground en el país, pero con esta medida el gobierno pues lanzó al rock al primer espacio. Esto nos lo dice Miguel Cantillo y lo relata Vladimir Hernández en un reporte de la BBC. Otros antecedentes fueron la época entre 1968 y 1975, que se llamó como el Cordobazo, época de movilización social y juvenil, donde se hizo un, donde el rock, perdón, se estableció como discurso cultural y espacio de resistencia juvenil, como forma cultural, y luego pasó a esa resistencia política, igualmente como se tomó como un medio de denuncia. Esto nos dice Andrea Bombilani, Alicia Itatí Palermo, Melina Vázquez y Pablo Bomaro, en un libro que se llama Juventud, Cultura y Política del 2010. Igualmente, Pablo Alabarcés, en un libro que se llama Entre gatos y violadores del rock nacional en la cultura argentina, nos dice que los jóvenes argentinos tenían identidades político-partidarias y el rock nace de un periodo de agitación y participación política sin precedentes. Esto es una cita textual. En el mismo el libro él manifiesta que después de la llegada de la democracia, la primavera de la democracia, el rock entra como una nueva dinámica, como medio de expresión de lo que sucedió y de lo que no quiere volver a vivir el pueblo argentino. Igualmente hubo unas manifestaciones de rock con las leyes de punto final y de obediencia debida respecto a las desapariciones que ocurrieron durante la dictadura. También Cecilia Benedetti, en un libro que se llama Rock in las Américas, The Global Politics of Rock in Latinoamérica, habla del rock chabón, el cual proviene de los sectores populares, que son pobres pero modernizados paradójicamente en Argentina, donde se hizo una crítica social evocando buenos viejos tiempos y se realizó un imaginario populista manifestando su ideal y exclusión de las políticas neoliberales de los 90 que entonces estaban de moda en los países. Valeria Manzano, en Rock National and Revolutionary Politics, nos habla de un festival que se hizo en 1973 que se llamó Festival of Liberation, o Liberación del Neocolonialismo, donde Jorge Álvarez, un productor musical y de corriente petronista de izquierda, realizó el concierto. En la multitud se trataron de implementar deseos de producir ánimos políticos entre la multitud. Igualmente, Timothy Wilson y Mara Favoreto en Rock as an Expression Against Dictatorship, en un reporte de Oxford Research, nos dice que los cantantes tenían un código y usaban metáforas para protestar y evadir la censura durante el régimen militar. El Saponara de Spinetta Valeria Lucía, en un libro, en un artículo que se llama Hay una participación política de los músicos en Argentina, y nos dice que la prueba de ello es la Ley Nacional de la Música del 2002, es decir, que los músicos han sido altamente activos en la política de Argentina. Y dos apartes textuales en el libro nos hablan de cómo, por lo menos, el modelo político kirchnerista, kirchnerista, el, hizo de una forma sistemática una reconfiguración cultural, ideológica y artística sobre el rock. Igualmente,
El interés analítico de este kirchnerismo se fundamenta en la manera en que la juventud estaba relacionada con la política y con la institucionalidad, ya que muchos jóvenes empezaron a ostentar cargos políticos y a tener muchas responsabilidades en ello. Finalmente, la Universidad de Melbourne de Australia y Sergio Pujol nos dicen que la dictadura persiguió a los rockeros por asociarlos a la subversión. Esto se dio en varios discursos de la Junta Militar una vez asumió el poder después de 1976. Pero curiosamente, después de que entran en guerra con Inglaterra, piden la ayuda a los músicos para lograr exacerbar el nacionalismo y es lo que les da la entrada a la primera escena. Pero obviamente los músicos después de este espacio que les abrieron lo utilizaron para como expresión en contra de la dictadura e incluso algunos expresaron, digamos, una simpatía a sus compañeros músicos ingleses. Como conclusiones tenemos que el rock fue uno de los medios más significativos de expresión en contra de la dictadura militar. El rock se enmarcó en una corriente de tradición sobre la expresión política y su mensaje llegó a toda Latinoamérica. Y pues personalmente resaltó la paradoja de la expresión de algunos campos de izquierda a través del rock en contra de los ideales estadounidenses y anglos, siendo el rock proveniente de estos países. Es una paradoja bastante interesante. Estas son las fuentes empleadas para la realización de este video. Así podemos ver que el rock tuvo una marcada influencia en la política argentina y fue un medio de expresión bastante movido, ya que los medios estaban censurados y otros medios del diario vivir en la vida diaria de los argentinos durante las épocas duras de represión militar.